Ola, moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos a este webinar en que hoxe imos ter o prazer de escoitar e de aprender moitas cousas da man de Santiago Vázquez. Ímolo saudar de contado, ele xa está aí preparado. Antes quero dicirvos que este é un webinar especial porque estamos de estrea, é o primeiro de moitos encontros que se van promover dende a nova iniciativa da Consellería de Emprego e Igualdade que se chama Sempre. Moitos xa o sabedes, pero Sempre é o espazo online onde se concentra a nova estrategia de emprego da Xunta de Galicia e que é o que se busca? Pois, basicamente, un mercado laboral máis interconectado, máis formado e máis accesible. Oxalá se consiga, porque é algo que necesitamos todos e moito. Bueno, un mercado laboral alto e básico onde as administracións públicas e as entidades privadas colaboren para mellorar as capacidades dos equipos humanos e, por tanto, se consiga un maior benestar laboral. Pasamos moitas horas no traballo, canto mellor estemos, pois mellor nos irá a todos. Este espazo online va a servir de escaparate dos recursos que oferta a Consellería de Emprego e Igualdade en materia de formación pro emprego. Xa vos digo que ides a topar unha programación moi completa de actividades cas que manterse formados e informados de moi distinto tipo, vídeos cápsula, podcast, hai artigos, webinars como este, masterclass, encontros, moito máis. Moitos recursos dos que podedes botar man en calquera momento. Neste espazo, na nosa web sempre.gal, poderedes ir consultando e manténdovos o día de todas as actividades que están previstas. En definitiva, sempre é unha estrategia creada por Protecido Empresarial Galego, para todos vos, líderes, persoas emprendedoras, persoas autónomas, persoas desempregadas, persoas do eido da economía social, responsables de equipos, en conxunto, todas as persoas que conformades as organizacións galegas. E de persoas, precisamente, vai nos falar hoxe o noso convidado, Santiago Vázquez, é un luxo telo hoxe connosco, porque que serían as organizacións sen as persoas, sen os equipos e sen os líderes que guían, que lideran eses equipos. Vou vos dar só algúns datos sobre a carreira de Santiago para que poidades coñecelo un pouquiño máis. Santiago é doutor en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela, sociólogo, economista e licenciado en Ciencias Políticas pola Universidade Complutense de Madrid, ademais de Programa de Desenvolvemento Directivo polo IES da Universidade de Navarra. Tras máis de 25 anos traballando no ámbito do liderado e a xestión de persoas en España, na República Dominicana, en Filipinas e agora en México, Santiago foi director de persoas de R. Nesta empresa tan importante desenvolveu un modelo de xestión de persoas que buscaba, fixadevos que importante, xeirar maiores niveles de felicidade no traballo dos colaboradores, aplicando iso que se chama a psicoloxía positiva, que está tan de moda e que ten un longo percorrido por diante. Imos seguir falando moito tempo da psicoloxía positiva e vendo como se pode aplicar en todos os ámbitos da nosa vida. Debelo de facer moi ben porque o seu modelo foi estudado polo Instituto de Empresa e a Axencia Europea de Seguridade e Saúde Laboral. E o caso é que R foi incluída na lista das 50 mellores empresas, dos 50 mellores lugares para traballar de Europa no ano 2013. Así que, entre 50, aí estaba o modelo que impulsou Santiago en R. E o que quere Santiago Vázquez é contribuir a formar, en definitiva, organizacións máis humanas. Con ese obxectivo dirixe actualmente o Centro de Liderado Emerxente do Instituto Tecnolóxico de Monterrey, onde seguiu traballando a prol do benestar das organizacións, poñendo foco no importante que son as persoas, sempre, primeiro, as persoas por riba de todo. Compaxina o seu labor en México co de socio de MB Executive Search, socio xerente de MBS Talent Solutions, así como docente en numerosas universidades nacionais e internacionais. Poderíamos falar moito máis da súa traxectoria, pero estou desexando xa que poidades escoitar o que ven a contarnos hoxe. Temos a sorte de escoitalo, de desfrutar da súa experiencia e do seu coñecemento. Moi boa tarde, Santiago. A ver se o podemos saudar. Muy buenas tardes, estimada Susana, muchísimas gracias por tu maravillosa, generosísima presentación. Para mí es, desde luego, un honor poder participar. Me siento muy afortunado de poder participar en el lanzamiento de esta iniciativa, que por cierto es
tan importante como tú decías, una iniciativa para vertebrar y para facilitar a las organizaciones y también a las personas el poder alinearse y de esa manera conseguir que el trabajo pues, pueda generar valor para la sociedad en general. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, Santiago, hai que dicir que ti estás en México, nos aquí estamos esta semana con moita chuvia en Galicia, temos moitísima humidade, ti tes unha humidade distinta, porque aí o clima non ten nada que ver. Xa estarás moi máis que afeito, non? Ese clima mexicano tan distinto do galego, da túa terra. Pues sí, efectivamente, el clima en México es un poquito diferente, aunque México es un subcontinente, ¿no? Y diría que tiene todos los climas simultáneamente. Pero sí, la verdad es que la Ciudad de México en concreto tiene un clima muy liviano. El Valle de México pues tiene una especie de eterna primavera con unas temperaturas muy agradables. Bueno, pois México nos encanta a todos, pero hoxe vamos falar de outra cousa, vamos falar de liderado, non? E do importantes que son as persoas para construir bons liderados, empresas máis felices, empresas que funcionen mellor. Non parece, Santiago, unha tarefa fácil, para nada. Pues no parece y no lo es, ¿no? De alguna manera las organizaciones y los individuos estamos un poco en shock. ¿Por qué? Pues porque todo está cambiando radicalmente. Antes de la pandemia se hablaba de tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y cuando ya nos estaba costando adaptarnos, resulta que viene algo que acelera todavía más exponencialmente el cambio. Podemos decir que vivimos en una nueva era. Entonces eso nos lleva a que todo lo que habíamos aprendido que funcionaba, de repente lo tenemos que poner en un proceso de reinvención y redefinición del management, del liderazgo y sobre todo de la gestión de los recursos humanos, de la gestión de las personas. Bueno, pois un tema moi interesante no que imos aprender seguro que moitísimas cousas. Deixo vos xa os participantes con Santiago. Só comentarvos unha cousa que é importante, a ponencia vai ter unha duración dunha hora, pero neste tempo podedes interactuar, tedes un botón para levantar a man, se queredes facer algunha pregunta, algunha observación, algo que vos chamar a atención, podedes facelo ao longo da charla, eu estarei atenta para darvos paso no momento en que poidamos, interrumpindo a Santiago que sei que nos comprenderá. E se non é así tamén, ao final da charla, da ponencia, imos ter ocasión de preguntar, de aclarar dúbidas con el. Ten tempo para nós, así que durante a charla ou ben ao final podedes tamén escribir as vosas preguntas, eu leerei así ao final da ponencia. Así que, simplemente dito isto, desfrutade moito, adiante, Santiago, cando queiras. Pues muchísimas gracias, Susana. Quiero dar las gracias también a todos los organizadores, las organizadoras del programa y realmente, pues, no sé, conectarme en estos momentos y sentir que estoy en Galicia, pues, aportando un granito de arena con toda la mejor intención, la ambición y también con toda la humildad, es una gran oportunidad. Vamos a hablar de liderazgo. Creo que ha quedado claro que las empresas que lideraban la economía, pues hace unas décadas, por ejemplo en 1980, están siendo sustituidas en ese liderazgo por nuevas organizaciones emergentes. De hecho, está produciéndose un trasvase de empresas que tenían una preponderancia del valor de lo tangible, los procesos fabriles, pues grandes infraestructuras, a empresas que apenas tienen tangibles dentro de sus balances y propiedades, ¿no? Esto es muy interesante. Oye, y si el valor de las organizaciones reside en buena parte en intangibles, ¿qué intangibles deberíamos cuidar para cuidar el valor de la compañía, para cuidar la competitividad? Pues bien, creo que está claro y es aceptado y compartido que la calidad de los líderes, el liderazgo, es uno de los principales valores de las organizaciones. En esta primera intercambio de preguntas y respuestas con Susana, ella me preguntaba, ¿no?, en qué medida tenemos que adaptarnos, y yo decía que de los tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos pasamos a una nueva realidad, a una nueva era. Y precisamente las organizaciones que mejor han respondido a los nuevos retos son las que tenían líderes que tenían esa capacidad para tener una serie de cualidades que precisamente vamos a compartir a lo largo del webinar.
Pues bien, la presentación seguramente hace innecesario el que yo me detenga más en mi currículum, pero sí me gustaría deciros que dos han sido los pilares o las caras de mi carrera profesional. El liderazgo, precisamente, y también la felicidad. Quizás el liderazgo pues, es esperable de un practitioner, ¿no? De un profesional de los recursos humanos, y no tanto el tema de la felicidad. Desde ya no sé cuándo, creo que desde niño, creo que es algo que aprendí de mis padres, emigrantes gallegos en el País Vasco, que trabajaron denodadamente para dar unas mejores condiciones, pues poder dar educación a sus hijos, etcétera, etcétera. Trabajaron denodadamente y siempre vieron el trabajo como una fuente potencial de bienestar y de felicidad que me marcó, ¿no? De hecho, creo que la felicidad en el trabajo es una estrategia de negocio adecuada, no una estrategia de marketing, sino una estrategia real de generando bienestar, de esa forma aumentar el nivel de compromiso. Y cuando hablamos de alinear los objetivos de la compañía, las personas, pues podemos estar pensando en que las personas sepan qué se espera de ellas y cómo contribuyen a conseguir los objetivos. Pero yo me estoy refiriendo, además de eso, que es imprescindible, me estoy refiriendo al nivel de significado que encontramos en lo que hacemos, al nivel de compromiso, es decir, una conducta extra-rol que hace que hagamos más que lo mínimo, y una serie de elementos que querré compartir que proceden precisamente de la psicología positiva. Pues bien, la felicidad, la búsqueda o intentar contribuir a la felicidad en el ámbito laboral ha sido ya desde mi etapa de director de personas de R, uno de mis grandes objetivos, ¿no? Cómo entender qué podemos hacer en las organizaciones para incrementando el bienestar laboral y el nivel de satisfacción laboral y felicidad en el trabajo, pues conseguir organizaciones más eficientes, efectivas, en definitiva, más competitivas, más sostenibles. Bien, en el año 2017 recibí una oferta del Instituto Tecnológico de Monterrey y lo que eran las dos caras de mi carrera profesional pasaron a ser una. Es decir, trabajar de forma conjunta que puede contribuir a que el liderazgo, tanto para el líder como para las personas lideradas o que conforman los equipos, pueda generar mayor nivel de satisfacción, felicidad y también, ¿por qué no llamarlo?, florecimiento humano. Pues bien, todo partió de un libro. En el año 2003, la prensa generalista en Galicia se hacía eco de la publicación de un libro de Martin Seligman, en aquel momento presidente de la Asociación Americana de Psicología, y en ese libro, La auténtica felicidad, daba las claves de lo que sus investigaciones concluían como elementos que ayudaban a las personas a ser más felices. Ya en el prefacio, Seligman compartía su definición de felicidad, la vemos en la pantalla, y decía que la felicidad consiste en identificar y cultivar tus fortalezas. Y esto es muy importante. Ahora, ¿en dónde, en qué ámbitos de la vida podemos y debemos cultivar nuestras fortalezas? Según Seligman, las podemos y debemos cultivar en el amor, el ocio, la familia, pero también en el trabajo. Y yo creo que esto es una revolución, ¿no? Porque fijaos, el trabajo tenemos grabado a fuego que es algo parecido a una maldición. Permitidme que me explique, ¿no? El trabajo, la palabra trabajo, viene del latín tripalium, 3 palos, arma de tortura con la que se gestionaban los esclavos, o por ejemplo la palabra negocio es exactamente la contracción de negación del ocio. Y Adán y Eva están tan ricamente en el paraíso, incumplieron una norma, fueron expulsados del paraíso y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente. Y ahora resulta que los investigadores en el ámbito de la psicología o el comportamiento humano nos dicen que es muy difícil, va a ser muy difícil, por no decir imposible, conseguir ser feliz en la vida si no lo eres en un ámbito que ocupa tanto espacio como es el trabajo. Pues bien, lo cierto es que ¿por qué hay que hablar de liderazgo? Porque no hay calidad de liderazgo. ¿Por qué hay que hablar de felicidad? Porque a pesar de que vivimos en un mundo lleno de confort comparativamente con etapas anteriores, la salud mental
no está a un nivel precisamente aceptable. El 30% de la población en los países más desarrollados sufre hoy algún tipo de depresión o ansiedad. ¿Qué sucede? Pues que seguramente buscamos la felicidad donde no la podemos encontrar, ansiamos lo que no tenemos, tenemos mucho miedo a perder lo que tenemos y de esta forma nos olvidamos de agradecer y disfrutar y saborear lo mucho que la vida nos da. Uno puede ser Amy Winehouse, Whitney Houston, personas admiradas, envidiadas, muchas personas querrían ser como ellas y no cejar hasta culminar tu proceso de autodestrucción. Sin embargo, uno puede trabajar en condiciones de estrechez, en climas difíciles, por una retribución muy escasa y, sin embargo, conseguir ser razonablemente felices. En este vídeo doméstico, filmado en las afueras de la ciudad de Bangkok, si uno se fija en los rostros de las personas que están, como digo, en esas condiciones, comparativamente con las que en otras latitudes podemos tener como condiciones laborales, pues se puede ver sorprendido con unos rostros donde disfrutan de su día a día y donde tienen un adecuado nivel, como digo, de satisfacción laboral. Pues bien, en este momento estamos en transición entre eras, hemos dejado atrás la era industrial. Lo que pasa es que las eras no se inauguran, no se busca una fecha y se dice el 1 de enero del año 2020 y pico, pues se inició un nuevo periodo. Es necesario tener perspectiva histórica para poder, con tiempo, analizar las características de un periodo y otro y darse cuenta de que ha habido una disrupción importante. ¿Por qué es relevante el hecho de que estemos en una nueva era? Porque seguramente buena parte de los paradigmas que han venido funcionando y teniendo éxito tienen que ser redefinidos. Y en mi opinión, insisto, creo que hay que reinventar el management, hay que reinventar el liderazgo y, por supuesto, hay que ponerle una bomba a la función de recursos humanos, permitidme la broma, pero sí creo que hay que reinventarla precisamente buscando la humanización que Susana subrayaba, porque esa humanización, es decir, priorizar a las personas, seguramente es, primero, una responsabilidad ética de las organizaciones y también una estrategia rentable para conseguir los objetivos. En el siglo XX, en la era industrial, parecía que las organizaciones tenían que elegir entre orientarse a resultados o orientarse a personas. Y hoy creo que hay que orientarse a resultados, no cabe duda. Sin resultados no hay oportunidad ni sostenibilidad, pero hay que orientarse a resultados a través de las personas. Y en este caso concreto, pues en este momento concreto, lo que vemos es que el trabajo genera mucha ansiedad, mucha depresión, mucho burnout, es decir, que las personas se sienten quemadas, y creo que priorizar precisamente la salud organizacional es una necesidad que precisamente creo que tenemos que atender. Bien, os invito a escribir en el chat o en el apartado de preguntas, y si eres tan amable, Susana, o alguien del equipo que me pueda ir comentando, porque creo que yo no puedo verlo. Perfecto. Estamos atentos a cualquier pregunta, sí. ¿Cuáles son las cualidades que más valoras en un líder? Por favor, una palabra, una cualidad, y nos hacemos eco de cuáles son vuestras respuestas. Perfecto. Eu podo dicir, mentre a xente pensa ou escribe, eu podo dicir unha. Para mí, a humanidade é esencial. Para min. Eu teñome atopado xefes con moita humanidade, bueno, eu creo que ten moitísima importancia. Mira, unha persoa que nos dice, mira, pois
Aida, que nos dice a humanidade. Coincidimos aí as dúas. Dímonos a mente, Aida, pois sí, é certo. Xurden unhas empresas non sempre situacións complicadas. Tiene un momento dado que un traballador ten un apuro, ten un momento difícil, ten que poder tamén acudir non ao seu xefe e dicirme, mira, pásame isto, porque somos persoas e pásannos cousas, non, Santiago? Temos momentos persoais, ás veces, que nos complican a hora de desenvolver o noso traballo e iso, pois a empresa tamén en un momento dado ten que ter en conta, non? Efectivamente, pues después de esta reflexión que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta en las organizaciones y precisamente en fomentar que los líderes a través de procesos de aprendizaje sean sensibles a estas cualidades, la humanidad es un elemento absolutamente fundamental, también muy próxima o prácticamente como sinónimo podríamos hablar de la empatía, ¿no? Mira, a empatía, perdón, Santiago, que te interrumpa, aí da apunta a empatía, a asertividade, Isabel apunta a claridade, tamén a empatía, Mar dinos o coidados, a que falamos efectivamente de cualidades que teñen moito que ver, están moi relacionadas. Pues efectivamente. Entonces, en el ámbito del liderazgo, cuando compartimos estas teorías y otras, tiene que haber una investigación detrás. No es únicamente lo que comparto a lo largo de este webinar, no es únicamente mi opinión, sino que es el estudio de las distintas investigaciones que se han venido realizando y su correlación también con elementos como el deseo de permanencia en una compañía o índices, lo que se denominan KPIs, ¿no? Indicadores de gestión de negocio que tienen que ver con, por ejemplo, mejores desempeño, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo en estos momentos nos encontramos con una herramienta que se llama la inteligencia artificial, que está siendo muy utilizada por las organizaciones para identificar, por ejemplo, hábitos de consumo, ¿no? Oye, pues tú puedes, a través de un Big Data y de mucha información, inferir que las personas que entran en tantas páginas pues también han valorado positivamente estos otros contenidos. Y de esta forma, la aplicación de la inteligencia artificial al mundo del marketing y la comercialización está claramente implantada y con grandes resultados. Yo creo que hay que utilizarla también en el ámbito del comportamiento humano, pero también en el ámbito laboral, no solamente como intención de compra. Y esto es lo que han hecho en Google en una investigación donde le han preguntado lo mismo que yo os acabo de preguntar: ¿cuál es la cualidad que más valoras o que querrías, desearías que tuviese tu líder, la persona que fuese la responsable del equipo en el que tú formas parte? Y es muy interesante porque las respuestas son muy parecidas a lo que acabamos de compartir. Hai unha máis, Santiago, se queres unha máis por completar, Cristina, Claro. que para ela é moi importante a relación horizontal de igual a igual, a humildade da persoa que lidera ese equipo. Así Pues que, mira, efectivamente la igualdad es un planteamiento muy diferente a la era industrial, donde las organizaciones muy jerarquizadas, el líder es el que tenía cierta distancia. Recuerdo organizaciones que incluso los directivos se subían en ascensores diferentes al resto de la población, cuestiones que hoy serían absolutamente absurdas o consideradas como negativas para establecer precisamente la relación de confianza sobre la que se debe basar la colaboración y la interrelación entre las personas que conforman una compañía, con independencia de en qué posición o rol se desempeñen. Pero fijaos, de la investigación ya con una masa crítica muy importante de datos, las personas queremos que nuestro jefe tenga humanidad, que sea un buen coach, que nos ayude a crecer. Y la tercera es que genere entornos incluyentes e inclusivos y que tengan una preocupación equilibrada entre los resultados precisamente y el bienestar. Y yo creo que esto es muy importante porque todas las investigaciones van en esa línea. Es decir, siempre, lanzamiento, primera idea. Nosotros en estos momentos no podemos conformarnos con orientarnos a cualquier precio a los resultados, sino que tenemos que cuidar, practicar la humanidad, la empatía, todas esas cualidades que se han mencionado en el chat,
porque eso es nuestra responsabilidad y porque eso además ayudará a nuestros negocios. En el año 2000, Rafael Echeverría, el considerado padre del coaching ontológico, escribió su libro La empresa emergente y hablaba precisamente de la confianza. El libro recoge un análisis de cómo el liderazgo tiene que evolucionar y cómo las empresas tradicionales utilizaban un liderazgo más tipo capataz, con control y miedo como herramientas de gestión, y están evolucionando y están siendo sustituidos por empresas emergentes. Emergente significa que brota, que sale a la superficie, nuevas organizaciones, nuevos planteamientos. Empresas emergentes donde sus líderes precisamente tienen la capacidad para generar confianza y contribuir al funcionamiento óptimo de las personas que conforman sus equipos, convirtiéndose o desarrollando sus habilidades como líder coach. Creo que en este entorno de volatilidad y de cambio, el nacimiento a finales de los 90 de la psicología positiva se convierte en una gran oportunidad para generar conciencia individual y colectiva. La psicología se dedicaba a estudiar lo que no funciona del comportamiento humano, porque es lógico priorizar el ayudar a superar a las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental, pero el hecho de que se estudie aquello que ayude a las personas a ser más felices sin necesidad de estar o padecer alguna enfermedad psicosocial, ayuda también a prevenir y a generar salud mental. Como Centro de Liderazgo Emergente del Instituto Tecnológico de Monterrey, nos hemos preguntado qué elementos no puede no tener un líder hoy. Y esta es nuestra propuesta. Todos necesitamos desarrollar resiliencia para superar las distintas adversidades, tolerar la frustración, gestionar la incertidumbre, ser flexibles, siendo humildes. Pues para ser resilientes, ¿qué tenemos? Tenemos nuestras habilidades, nuestras características, nuestras fortalezas. Para transformar o generar o convertir nuestras fortalezas en capacidades adaptativas, las claves están en encontrar propósito y significado en lo que hacemos, por una parte, en ser positivos. Decía Karl Popper que el optimismo es un deber ético y, por supuesto, en nuestro compromiso. En cuanto al autoconocimiento, conciencia de uno mismo, decía Einstein que conocer bien a los demás es inteligente, conocerse bien a uno mismo es sabiduría. Y creo que esto es muy importante porque es un viaje hacia el interior, de tener conciencia de uno mismo, y porque autoconocernos nos permite crecer en lo personal y en lo profesional, mejorar nuestras relaciones con los demás, enfrentarnos a retos y, en definitiva, llevarnos mejor con nosotros mismos. Cada evento, cada suceso bueno y malo va dejando su huella en el cerebro, creando a su paso un camino neuronal. Puede que ello nos haga sentir víctimas de nuestro pasado, el cual ha trazado caminos neuronales demasiado trillados, demasiado hondos, que nos hacen reaccionar automáticamente. Sin embargo, lo que realmente supone es que somos los dueños y responsables de nuestra vida y nuestra mente. Dado que la mente es maleable y la plasticidad cerebral algo aceptado y demostrado, por la misma razón, cualquier cambio en la conducta afectará a nuestro cerebro, modificando su función y, por último, su estructura. Si optamos conscientemente por promover cambios positivos en nuestro cerebro, cultivando hábitos sociales y emocionales apropiados en nosotros y en nuestros hijos, podremos aprender a regular mejor nuestras emociones. Lo que significa no permanecer en las emociones negativas más allá de lo que es sano y saludable, y fomentar las positivas, como la empatía, la compasión y la cooperación. Cualidades que, si antes eran entendidas como dones personales, ahora, según esta perspectiva, pueden verse como habilidades adquiribles por todo el mundo con el entrenamiento adecuado. Esto es una auténtica revolución. Descubrir que las neuronas que se destruyen se pueden regenerar y que la plasticidad del cerebro nos lleva a que, dependiendo de la frecuencia, presencia e intensidad en que fomentamos algunas cualidades o algunos pensamientos, como por ejemplo practicar la gratitud, modifica el cerebro y genera una nueva capacidad. Son competencias o cualidades adquiribles por todo el mundo con el entrenamiento adecuado. Esto es muy importante porque todos tenemos unos rasgos
de personalidad preponderantes, pero todos debemos identificar o desarrollar un alto nivel de autoconocimiento, identificar qué nos roba nuestra felicidad, en qué medida somos más racionales o somos más emocionales, cuáles son nuestros roles preponderantes o donde nos sentimos cómodos cuando trabajamos en un equipo, o cuál es nuestra relación con la estabilidad, la dominancia y otros ámbitos. Porque desde el autoconocimiento, el líder, y de esto va este webinar, de proponer a los líderes herramientas que les puedan llevar a mejorar su calidad de liderazgo, el líder debe practicar precisamente este autoconocimiento y debe también practicar esa empatía para conocer mejor a las personas de un equipo. Creo que es importante identificar nuestras fortalezas, pero de acuerdo con el Instituto Americano Gallup, solamente 1 de cada 3 personas conocen sus fortalezas. Es decir, estamos en un nivel de autoconocimiento realmente muy mejorado. Bien, creo que la presentación quedará a vuestra disposición. En todo caso, si alguna persona quiere alguna información adicional sobre alguno de los elementos que estoy compartiendo, estoy a vuestra disposición. De eso se trata, de que siempre impacte las personas a través de que no solamente se quede en un compartir contenidos, sino que invite a la acción. Y por eso os invito, no tenemos tiempo en este espacio del webinar, pero sí os invito a que podáis copiar el código QR. Los que no conozcan la herramienta del Values in Action Institute, el test de las fortalezas de carácter de la Universidad de Pensilvania, desarrollado por el propio Seligman, para de esta forma aumentar nuestro nivel de autoconocimiento. Y bueno, una herramienta muy interesante que fomenta el autoconocimiento es la denominada ventana Johari. Creo que los líderes y las personas en general debemos identificar ámbitos que todo el mundo ve de nosotros y que nosotros no somos conscientes. Creo que herramientas como el clima laboral, como las evaluaciones de liderazgo 360 grados, nos pueden dar alguna luz en relación a cosas que a lo mejor nos están minando o perjudicando o de alguna forma nos impiden desarrollar profesionalmente nuestro liderazgo con calidad y que sencillamente nosotros no le prestamos atención. Y por último, dentro de este primer elemento de los 5, autoconocimiento, me gustaría, utilizando la frase de Belvin de que nadie es perfecto, un equipo puede serlo, invitar también a valorar la diversidad. La diversidad que se ve, la diversidad que no se ve. Creo que los líderes tienen una gran tentación y es la de rodearse de clones de sí mismos, porque en los procesos de selección se encuentran felices y muy cómodos cuando alguien en sus respuestas recoge planteamientos similares a los que el propio líder pues elegiría. Y de esta forma, lejos de enriquecernos, estamos empobreciendo precisamente la calidad del equipo. Creo que valorar lo que me complementa de otros es una gran necesidad para los líderes, porque, por ejemplo, de acuerdo con la topología Belvin, yo pues, soy una persona creativa, tengo muchas ideas y yo puedo pensar, oye, pues menos mal que estoy aquí, que tengo ideas, porque si no, ¿qué sería de la organización si no trajese yo las ideas? Pero resulta que los creativos, los etiquetados como cerebro dentro de esa topología de 10 roles de trabajo en equipo, no somos buenos terminando lo que empezamos. Nos gustan las ideas. Y hay otras personas que son finalizadores y especialistas. Y ese finalizador puede tener también derecho a pensar, pues menos mal que estoy aquí, porque si es por los cerebros, esto se habría destruido o no habríamos llegado a nada hace mucho tiempo. Creo que la necesidad de darnos cuenta de que un equipo de 11 Lionel Messi, bueno, a lo mejor Messi no es el mejor ejemplo, pero hoy hemos visto jugar a la selección española, marcar 7 goles, y resulta que es una labor de equipo, ¿no? Para ganar un campeonato no puedes tener una dependencia de una persona. Y lo cierto es que para que esos goles hayan llegado a ser goles y entrar en la portería, pues hay una labor de equipo, no solamente incluso de los otros 10 jugadores, además del que lo marca, sino de todo un equipo que va desde los fisioterapeutas a los profesionales en los distintos ámbitos. Bien, pasamos al segundo elemento.
El segundo elemento es el propósito y significado. Y creo que esto es fundamental. Y dentro del propósito hay todas unas teorías interesantísimas en el ámbito de cómo, sirviendo a los demás, sirviendo a los objetivos de la organización, las personas son más felices y además alcanzan mejores resultados. Las teorías sobre el servant leadership, liderazgo de servicio, se originaron en torno a unas reflexiones de un trabajador de una empresa de telecomunicaciones americana, Robert Greenleaf, en AT&T. Y lo cierto es que él identificaba una serie de rasgos porque le parecía interesante ver por qué unos colaboradores conseguían mejores resultados y mayores niveles de satisfacción en los clientes que otros. Y resulta que los elementos ligados a que había personas que disfrutaban dando el mejor servicio era el elemento más determinante en precisamente la manera de trabajar. Encontrar significado depende de saber buscarlo. Es difícil encontrarlo. Y creo que cuando encontramos significado se multiplica nuestra energía, se multiplica también nuestro compromiso, se multiplica, aterrizándolo de nuevo a indicadores de negocio, nuestro deseo de permanencia, es decir, disminuye la rotación no deseada. Y por eso es importante encontrar ese porqué, porque cuando encontramos el porqué es más fácil encontrar el cómo. Y como decía Kim Cameron, de la Universidad de Michigan, considerado el inventor o el fundador de las prácticas organizacionales positivas, los líderes tenemos como objetivo enfocarnos, o sea, contribuir a los resultados enfocándonos en el clima laboral, en la calidad de las relaciones, en nuestra comunicación. Creo que cada vez queda más claro que las organizaciones, las empresas son sistemas de competencias conversacionales. Uno observa cómo se hablan, qué palabras se utilizan y puede decir perfectamente la calidad de la colaboración o lo contrario. Pero sobre todo, decía Cameron, como líderes, contribuir a que las personas tengan claro cuál es precisamente su aportación o contribución a los resultados de la institución. Pasamos al tercer elemento, la positividad, un constructo conformado por autoeficacia, optimismo y liderazgo. Parece imposible a veces, en circunstancias muy dolorosas, pensar que uno es responsable de nuestra positividad y que ser positivo es una decisión. Sin embargo, especialmente cuando esas circunstancias son tan complicadas, es cuanto más necesario es ver una parte positiva. Unos minutos antes de comenzar el webinar, hablábamos de por qué se está jugando un mundial en un país que no respeta los derechos humanos, y yo hacía una reflexión y creo que, sinceramente, a veces tenemos que tocar fondo y el que se esté jugando ahí está abriendo un diálogo global de por qué este tipo de cosas pueden llegar a suceder, y ojalá precisamente este debate sobre si llevar un brazalete que dignifica la condición humana puede ser susceptible de que le saquen a uno una tarjeta amarilla en un mundo que parece al margen de la ley, que es, y perdonadme que me emocione, ante esta injusticia, y que parece que no tiene que responder a cuestiones mínimas como son, por ejemplo, los derechos humanos, y que después, pues de alguna forma maquillan lo mal que lo han hecho en un ámbito, pues con campañas que hablan de respeto y compasión, y que desde luego pues a mí me suenan a discursos vacíos, porque lo que hacen habla mucho más alto, como gritos, y no me deja escuchar lo que dicen. Pues bien, creo que ser positivo es muy importante porque nos ayuda a ser flexibles, a ser creativos y a estar abiertos a aprender nuevas cosas. Y ese es precisamente el objetivo de la psicología positiva, una psicología que, insisto, se encarga de estudiar lo que funciona del comportamiento humano, no esperar a que alguien tenga una patología para analizarlo, y que hasta 1998, considerada la fecha en que nace formalmente la psicología positiva, solamente 1 de cada 20 investigaciones estudiaba lo que funciona. Y creo que en estos momentos, precisamente, en la era del ser humano
que ojalá se consolide esta etiqueta que fue propuesta en el Foro Económico Mundial en 2015, tenemos que entender y estudiar, investigar, dedicarle recursos a cómo podemos generar salud mental. No es razonable asumir como normal tomarte un ansiolítico, el 30%, por ejemplo, de los británicos consumen ansiolíticos de forma cotidiana para enfrentarte a tus retos diarios y tomarte un somnífero para después conciliar el sueño. El objetivo debería ser buscar una armonía interior que nos permita pues, estar saludables y tener un nivel razonable de satisfacción con nuestras vidas. Nuestro querido Javier Gómez Noya, ese gallego universal que ha sido campeón del mundo de triatlón, medalla de plata en las Olimpiadas de Londres, es para mí uno de los grandes ejemplos de autoeficacia. Si habéis tenido ocasión de escucharlo en alguna ocasión, él pues cuenta su historia en la que con 17, 18 años la Federación Española de Triatlón le negó, por motivos de salud, la ficha, la capacidad, le desautorizó, no podía competir. Y él decía, un chaval de su edad, decía, no, yo tenía claro que yo he nacido para esto. Se buscó nuevas alternativas, nuevas opiniones médicas y su altísimo nivel de autoeficacia permitió precisamente de que todos nosotros podamos hoy estar orgullosos de sus éxitos que, insisto, como tantos ámbitos, como en tantas ocasiones en otros ámbitos del deporte, son inspiradores, pues a diferencia posiblemente de lo que está pasando ahora con el Mundial. Bien, el optimismo es una herramienta para enfrentarnos a los retos y de alguna forma transformarlo. El optimista no es aquel que dice, no, todo va a ir bien y no mueve un dedo para contribuir a que vaya bien. El optimismo es una persona que cree en su capacidad. Yo no tengo trabajo, imaginémonos, y como soy optimista, creo que lo voy a alcanzar, pero no me quedo en la cama esperando a que las cosas se resuelvan por sí solas, sino que duplico el número de solicitudes, madrugo, me esfuerzo y acabo generando precisamente esa oportunidad laboral. El optimismo es un estilo explicativo de la realidad, nos dicen Seligman y Carmelo Vázquez, un gallego oriundo de Ribadeo, catedrático y sucesor de Seligman, catedrático de la Complutense de Madrid. Nos dicen que es importante cómo hablamos de lo que nos ha sucedido, porque eso determina la especie de graduación de los lentes virtuales con los que observamos la realidad. Y entiendo que es muy difícil en ocasiones ser optimista, pero es precisamente en esas ocasiones cuanto más importante resulta serlo. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, either brush. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Painting on that out. Okay, Yes. Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer.
fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Bueno, lo cierto Estamos es aplaudiendo todos, Santiago. Todo el mundo en su casa, todo el mundo aplaudiendo, súper emocionante. Esto es Eso muy sí interesante. que una estrategia. Sí, no, pero es muy interesante, Susana, porque el mundo de la psicología positiva ha llegado muy rápidamente al mundo del marketing. IKEA habla de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Naturgy, o en la antigua Unión Fenosa, mi querida Unión Fenosa, pues te dice que no vende no vende megavatios o kilovatios, que son carísimos, vende calor de hogar. Entonces resulta que ya no te parece tan caro. Es decir, creo que en el mundo del marketing, y vemos que todos estos elementos que son muy emocionales, a mí me gustan mucho los spots publicitarios como herramientas de comunicación para fijar alguno de los contenidos que compartimos. Pero esto no es ninguna broma. Es decir, cada vez son más las empresas R, lo hacíamos desde luego de forma consciente, que tenemos en cuenta el nivel de optimismo de los candidatos y candidatas, porque los optimistas obtienen mejores resultados en los estudios, en el deporte, pero también en el trabajo. Son más resilientes, más perseverantes y, por ejemplo, en el sector de los seguros hay toda una investigación en MetLife, la empresa americana, y lo cierto es cómo vas a vender tu producto y servicio si no crees que es tan bueno o mejor que el del contrario, que tú crees en tu capacidad para poder venderlo, ¿no? Creo que esto es muy importante porque, como decía, el optimismo está ligado desde la investigación de la psicología positiva al esfuerzo, a la perseverancia y de esa forma a generar consecuencias más positivas. Pasamos al cuarto de los elementos, esa palabreja que nadie conocía o que pocos conocían, mejor dicho, y que hoy se ha convertido en algo bastante presente en la sociedad en general, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una propiedad física que tienen algunos materiales, algunos elementos. El ejemplo grafiquísimo es una pelota de espuma que apretamos, la sometemos a una presión, a una acción externa brutal, pero que cuando deja de afectar la presión externa, pues resulta que recupera sus características idénticas a el momento previo a haber sido sometido a esa presión. Aplicado en el comportamiento humano, la resiliencia sería pues una cualidad que tienen determinadas personas para superar la adversidad. Ahora bien, hay una todavía resiliencia más importante de calidad. La excelencia de la resiliencia sería el crecimiento postraumático, en el que no solamente superamos las adversidades, sino que a veces necesitamos adversidades para aprender, y aprendemos de una manera mucho más clara e impactante, a veces después de un sufrimiento, una adversidad, que en otros momentos más confortables. Por lo tanto, podemos aprender e incluso mejorar desde la adversidad, el conflicto o el error. Y dentro de la resiliencia, un ámbito muy importante
para ser resilientes es el desarrollar la capacidad de adaptación o ser flexibles. Decía Hermann Hesse que el agua es más fuerte que la roca. Y esto en el liderazgo es muy importante porque antes los líderes tenían que ser infalibles y tenían mucho miedo a reconocer que se equivocaban o que cambiaban de opinión. Y esto, desde luego, es el gran enemigo de la flexibilidad. Las personas flexibles están abiertas a nuevas experiencias, son capaces de cambiar de opinión. ¿Por qué va a ser malo cambiar de opinión? Y ser polivalentes. Santiago, desculpa, tamén é importante saber pedir perdón nun momento dado, non? Porque todos nos podemos equivocar, o xefe tamén pode equivocarse, non? Pues te agradezco mucho el comentario, porque precisamente dentro de las distintas investigaciones y concretamente en el modelo de coaching emergente, coaching aplicando la psicología positiva, le dedicamos un espacio importante al perdón. Alguien puede pensar que el perdón no es un espacio, no es algo que tenga que tratarse en las organizaciones. Y creo que es tan importante saber pedir perdón, como dice Susana, como ser capaz de perdonar, porque el perdón es un acto de amor hacia uno mismo. No puedes cambiar las cosas, pero puedes liberarte de una situación. Y a veces hay muchas dificultades para colaborar entre distintos departamentos de una organización, sencillamente porque te guardo rencor, porque me dejaste en evidencia en aquella reunión delante del director general, el consejo delegado, y de esa forma se impide esa visión de equipo que, desde luego, el líder tiene que generar. Pero vamos a ver otro pequeño vídeo, iba a decir video, porque aquí en México se dice video, ya se me están pegando cosas, pero vamos a ver un pequeño vídeo de ejemplo precisamente de flexibilidad. Pues efectivamente, echemos a volar nuestra imaginación y muchas veces cuando tenemos un problema pensamos que no existe ninguna alternativa. Lo que tenemos que hacer es prestar atención y confiar y generar esas oportunidades. La adversidad se convierte en una gran oportunidad. Hay investigaciones del propio Carmelo Vázquez, que trabajó con las víctimas de un grupo de personas, una muestra aleatoria de personas que tenían en común que eran víctimas de los atentados del 11M en Madrid. Pues bien, tanto dolor, tanto sufrimiento, a veces nos lleva solamente a ver esa parte de sufrimiento. Sin embargo, en esta investigación vieron que las personas, esas víctimas, el 60% de las víctimas de los atentados consideraban que su vida tenía mayor sentido 12 meses después de los atentados. Y te decían cosas como, pues he aprendido que no vale la pena tener rencor. He pedido perdón o perdonado, precisamente, a personas con las que pues ni me lo planteaba y que ahora me parece una estupidez soberana el motivo que me había llevado a estar distanciado de un ser querido. Y sobre todo decían, en muchos casos, decían, tengo que vivir porque soy muy afortunado y tengo que vivir por mí y por las personas que han perdido la vida en los atentados. Creo que a veces ese valor de lo que de verdad importa y la importancia de, en un momento determinado, quitarte de encima el orgullo y pensar, es que si me llego a morir enfadado con mi papá o con... pues realmente no me lo perdonaría, ¿no? Y ahora tengo esta segunda oportunidad y he aprendido cosas fundamentales para gestionar mi propia vida. Y por eso creo que a veces las adversidades son momentos de aprendizaje. Sin duda la pandemia ha supuesto pues, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también, ojalá, que a nivel individual y también colectivo, nos haya ayudado a valorar un poquito mejor las cosas. Y de repente, sin salir de casa, estamos en el mayor viaje que jamás hemos vivido, uno que nos cambiará para siempre.
Y sin salir de casa, aprendemos costumbres nuevas, descubrimos rituales que nunca habíamos vivido. Y juntos nos sorprendemos del valor de las personas. Y no solo de las personas. Y seguimos enviando mensajes y nos llamamos como en todos los viajes que hicimos. Y bailamos y reímos. Y también lloramos. Y hacemos planes para cuando nos volvamos a ver. Pero ese ya será otro viaje. Un viaje nuevo y distinto. Y saldremos de casa. Eso seguro, y saldremos diferentes. Y todo lo que hemos aprendido nos hará ver el mundo con otros ojos. Porque si todo esto lo estamos haciendo desde nuestras casas, ¿te imaginas lo que seremos capaces de hacer cuando volvamos a salir? Pues efectivamente, ojalá todo esto nos lleve a ser precisamente más humanos y a valorar esos abrazos a nuestros seres queridos que a veces dábamos de una forma pues espontánea sin darnos cuenta y que han recuperado muchísimo valor precisamente después de no poder dárselo pues a tu madre y a personas que ponías en riesgo si lo hacías, ¿no? Último elemento, ya estamos terminando. El líder hoy no puede no tener altos niveles de compromiso. Y esto es muy importante. Decía Ortega y Gasset que nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás. La pirámide organizacional se tiene que invertir y el líder no está en la cúspide con todo el mundo a su servicio, sino que el líder tiene que estar al servicio de todas las personas que conforman las organizaciones. Creo que esto es absolutamente fundamental. El compromiso ha sido estudiado precisamente por la psicología positiva, por mi querida y admirada Marisa Sadanova de la Universidad Jaume I de Castellón, y nos hablan de varios conceptos. Por una parte, de los vínculos, tanto afectivos como deseo de continuidad o permanencia. Yo estoy comprometido y entonces pues no me quiero ir. Si yo tengo bajos niveles de compromiso y recibo una oferta, pues nada me ata. Nada me motiva a permanecer. Creo que la generación de compromiso es una de las grandes herramientas precisamente para evitar o reducir la rotación no deseada. Pero además es que cuando estamos comprometidos hacemos más que lo mínimo. ¿Por qué? Porque estoy comprometido. Porque creo que cuidar a mi organización es cuidar de mi futuro. Igual que esos empresarios o empresaurios tienen que evolucionar o están evolucionando precisamente a generar compromiso, a comprometerse también con los colaboradores. Porque el talento es el resultado de multiplicar capacidad por compromiso. No solamente es importante que las personas tengan competencias técnicas, capacidades, sino que esas capacidades van a brillar o no en la medida que las personas tengan vigor, dedicación y absorción, y de esta forma hagan florecer y brillen esas capacidades. Florecimiento humano es un término quizás que suena naif, ¿no? Pero lo cierto es que las personas somos semillas. Es muy gráfico. Puede fructificar, término que no nos parece mal, y florecer o no. ¿Y cómo podemos fructificar, dar frutos, obtener resultados y florecer? Precisamente, y entre otras cosas, a través de un adecuado nivel de compromiso. Y ya es el último vídeo, creo que también muy ilustrativo. ¿Cuándo nos comprometemos? Cuando amamos, cuando el invertir en el sistema, en las personas con las que nos comprometemos, es fundamental, porque haciendo que ese sistema o esas personas estén bien, nosotros estamos un poquito mejor. 该起床喽，该上学啦。Time to get up, baby. Come on. Appliquez. Vamos que eu vou fazer um café da manhã gostoso pra você.
Menos mal que non me ves, teño aí a vago aquí no ollo, porque, bueno, o que fan os pais, o que fan as nais, os xefes non poden facer tanto, Santiago? Un bo líder tanto non fai como un pai ou unha nai. No, pero fíjate, mira, efectivamente, esa lágrima, esa emoción encendida, yo, obviamente, os podéis imaginar, he utilizado el vídeo en múltiples ocasiones y no deja de emocionarme, ¿no? Porque sí es un gran ejemplo. Obviamente el mensaje no es que los jefes pues antepongan, porque los padres y las madres, pero sobre todo las madres, anteponen precisamente la felicidad de sus hijos y de los seres queridos a la suya propia, ¿no? Son vidas de sacrificio. Pero lo cierto es que el premio, lo que quiero transmitir, el premio de estar comprometido, vivir una vida desde el compromiso, es precisamente para la persona que se compromete. Y precisamente en este sentido es un gran antídoto de la depresión, la ansiedad, en muchas ocasiones, el pensar en los demás. Y ya a modo de resumen y finalizando, en plena pandemia recibí una invitación para escribir un libro sobre cómo aplicar la psicología positiva en el ámbito del coaching, una herramienta, el coaching, muy importante, de gran utilidad, muy desgastada también, criticada, yo creo que en muchas ocasiones de forma merecida, y que tiene un modelo de referencia, que es el modelo GROW, que tiene como objetivo pues, crecer, ¿no? Nosotros hemos desarrollado, Julián Lorenzo Farrapeira y yo, como coautores del libro, un modelo que dice crecer no es suficiente si el precio para crecer es precisamente tu propia felicidad. Y para fluir, para poder ser felices, necesitamos tener un equilibrio entre nuestras capacidades y nuestros retos, porque si tenemos más capacidades que retos nos aburrimos y nos sentimos infrautilizados, y cuando tenemos más retos que capacidades pues caemos en la ansiedad. Creo que es muy importante estar en un proceso de aprendizaje permanente. Nunca vamos a poder decir ya he aprendido todo lo que puedo aprender, por lo tanto la capacidad de aprendizaje y crecimiento es infinita, nunca lo vas a alcanzar el límite, y creemos, y hemos buscado su acrónimo para utilizar el término flow, que tenemos que estar en un proceso de autoaprendizaje permanente, de cuidar nuestro pensamiento positivo, que el pensamiento positivo desarrolla acciones y liderazgo positivo, enfocarnos en los objetivos, porque las personas somos más felices cuando conseguimos aquello que nos planteamos como desafíos, y preocuparnos también de nuestra salud mental y nuestro nivel de satisfacción y felicidad. Creo que el bienestar organizacional, y ya termino, para dar paso al coloquio, a las preguntas, el bienestar organizacional es parte de la estrategia. A Derek Bock, el expresidente de la Universidad de Harvard, se le atribuye la frase: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y yo digo, si crees que el bienestar organizacional es caro, prueba con el malestar. Obviamente ni se os ocurra probar, porque ya os lo digo yo, y seguramente todos lo sabemos, el malestar laboral es un gran... es un gran generador de pérdida de energías, pérdida de recursos y de infelicidad de las personas. Dice Tom Peters que si tú cuidas a la gente que lógicamente merece ser cuidada porque también cuida de la organización, la gente cuidará del servicio, el servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios, cuidarán de la reinversión cuidará de la reinvención y la reinvención cuidará del futuro. Mi mensaje hoy es el de construir un nuevo liderazgo, un liderazgo orientado precisamente a generar florecimiento y felicidad en los demás y que contribuirá de esa manera a generar bienestar y felicidad en el propio líder. Os invito a que hagáis vuestras preguntas y también... Hay preguntas, Santiago, ya hay varias. Y que escribáis, por favor, también en el chat brevemente pues, alguna idea que os haya llamado la atención o algún concepto que responda al qué te llevas de la sesión de hoy. Y ya para terminar, creo que líder hoy es aquella persona que consigue ser feliz en la vida. Tú puedes tener muchos seguidores, mucho impacto social, que la gente cante tus canciones, que sea... no sé, 1000 cosas, pero si tú no eres feliz con tu vida,
realmente no te estás autoliderando adecuadamente. Creo que los líderes, para liderar a otros, primero tienen que liderarse a sí mismos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para liderarnos y ser felices? Contribuir a la felicidad y al florecimiento de los demás. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, moi interesante, moi inspirador, por momentos moi emocionante tamén, non? Porque todos nos podemos ver reflectidos en moitas cousas que dixeches e tamén en cousas que vimos, así que a elección dos vídeos tamén, bueno, pareceume moi adecuada. Bueno, decía eu que hai preguntas, así que imos ir rapidamente porque a xente quere preguntarche cousas. Miremos que a primeira que é de Marcos, dice: muchas gracias por la ponencia, Santiago. Decías esa frase de que las personas de los equipos es bueno que tengan claro cuál es su contribución a la organización. Creo que sería bueno que los líderes también tuviesen claro cuál es la contribución a su equipo. ¿No crees que eso falta? A ver, Santiago. Pues, por supuesto que creo que eso falta. Creo que eso es uno de los grandes déficits y, por lo tanto, oportunidades o áreas de mejora para la organización. Es decir, el que yo no tenga claro qué se espera de mí va a generar mayor nivel de insatisfacción que si yo sé qué se espera de mí. Y el líder tiene que tener muy claro que su objetivo debe ser que las personas tengan un excelente desempeño, no ahorrarme parte del variable o sorprender a alguien incumpliendo algún objetivo, sino que si están bien diseñados los objetivos, el hecho de que las personas los vayan cumpliendo significará que la organización los cumple. Entonces, generar diálogos incluso de cuál crees tú que es tu contribución, o preguntarle desde la humildad como líder. Yo recuerdo las entrevistas del desempeño, yo les pedía que me evaluasen con la misma herramienta y que me dijesen cosas concretas que esperarían a lo largo del ejercicio. Ahora, no solamente te voy a decir lo que tienes que mejorar, sino que precisamente la psicología positiva lo que recomienda es que, salvo que haya una debilidad fatal, te enfoques todavía más en entrenar y fomentar tus propias fortalezas. Entonces, es muy bueno que en un momento determinado yo le diga, y también que me digan en qué medida pues tengo una fortaleza, porque al reconocerlo, agradecerlo, yo me solazo, que es un término que cae en desuso, porque no agradecemos bien. De hecho, yo creo que en España en general y en Galicia a veces tampoco, el hecho de ver la gratitud o el reconocimiento como algo que te debilita, ¿no? Porque resulta que pues, tenemos un concepto de la falsa modestia, de no querer reconocer lo que hemos podido aportar a través de nuestro esfuerzo. Y eso es, yo creo que, un gravísimo error. Yo creo que el orgullo vacío es una estupidez y algo que no ayuda a las personas, pero disfrutar, saborear de las cosas, de los resultados generados por tu propio esfuerzo, es algo que te estimula para seguir esforzándote y consiguiendo nuevas oportunidades que sean susceptibles a su vez de ser reconocidas. Bueno, pues máis preguntas. Mira, Claudia di o seguinte: ¿cómo se consigue ser positivo en entornos como los actuales cuando te juegas tanto en las organizaciones? El día a día es muy difícil. Bueno, pues sí, é moi difícil, Santiago, é verdade, non? Eso está claro. No, a ver, Claudia, estoy totalmente de acuerdo. No es fácil, pero precisamente porque es muy difícil, es más necesario. Es decir, a ver, no quiero poner algún ejemplo ya más fuerte, ¿no? Pero veía una reunión hace poco tiempo, y disculpadme si alguien tiene algún caso concreto que le hace recordarlo, ¿no? Pero familiares o sea, una asociación de padres que habían perdido a algún hijo joven. O sea, y dices, pues es fácil, o sea, no se me ocurre cosa peor, ¿no? Yo lo pienso. No quiero ni pensarlo. Pero lo cierto es que tienes que serlo. Y hay elementos que te ayudan. En este caso concreto, por ejemplo, la de compartir esas emociones con otras personas. Las emociones negativas son fundamentales para el ser humano, porque nos hacen mejores personas. Es decir, si yo me enfado ante la injusticia o me entristezco ante el dolor de alguien, me hace más humano. El tema, lo veíamos en el vídeo, es que las emociones negativas duren o permanezcan más tiempo del que son útiles, porque la emoción negativa es un aviso para decir, esto no está bien, afróntalo de una manera, actívate, haz algo.
El problema es que la tristeza pase a ser melancolía y la melancolía se convierta en depresión. Ahora bien, ¿se puede aprender a ser un poco más positivo? Se puede y se debe, se tiene que entrenar. A veces las preguntas crean la realidad. Yo me estoy preguntando constantemente y sin darnos cuenta de todo lo negativo que se deriva de una determinada situación. Y no me hago la pregunta qué aprendizaje o qué cosa positiva se puede estar derivando. Y esto es muy importante. ¿Por qué nuestro cerebro se enfoca permanentemente en lo negativo? Porque el cerebro está morfológicamente, funcionalmente diseñado para la supervivencia y no para la felicidad. ¿Qué significa eso? Que es un radar de peligros y de riesgos. Todo el rato te está diciendo, desconfía, preocúpate, resulta que por aquí... Y es muy importante porque eso nos ayuda a sobrevivir. Pero lo cierto es que en la realidad actual, en esta era, en la que hay tantos peligros, y como dice Claudio, cada día tiene tantos retos y es tan difícil, pues el tener activado ese radar de riesgos te lleva a generar dosis de cortisol con mucha más frecuencia, empeorar el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y afectar a nuestro estado emocional. Y creo que desarrollar, y de hecho, pues tanto Seligman como Carmelo Vázquez tienen dos libros muy recomendables. El primero se llama Aprendiendo Optimismo, es decir, las variables son maleables y puedes mejorar y aprender a ser un poco más optimista. Y, por supuesto, siendo conscientes del contagio emocional. Las emociones negativas se contagian con mucha más facilidad y perduran mucho más tiempo que las positivas. Recuerdo a Pepe Ballesteros, un gran conferenciante en el ámbito de la motivación, y él utiliza muchas veces y lo ilustra pues teniendo un gran jarrón de agua y dice las emociones negativas son el agua cristalina y lo va llenando. Y de repente utiliza una taza de café y dice las emociones negativas tienen este efecto. Echo un poco de una taza de café en un gran jarrón de agua y se enturbia todo. ¿Cuánto necesito de invertir en emociones positivas para contrarrestar el efecto de la taza de café? Muchísimo. Y creo que esto también, el rodearnos de personas positivas o de hacer un esfuerzo para buscar la positividad es muy importante. Bueno, tenemos moitas preguntas, Santiago. Mira, Jacobo... Procurarei ser un pouco máis escueto na resposta. No, estupendamente. Oxalá tiveramos toda a noite, porque mira, hai moito interese polo tema. Jacobo non fai pregunta, pero dinos, qué suerte escucharte, Santiago. Gracias por estas iniciativas. Así que nada, ahí queda esa felicitación. Marta, dinos o seguinte. En las empresas, hoy por hoy, hay que ser resilientes, pero también resistir. ¿Cuál sería la diferencia? Muy interesante. A ver, a título personal, porque a veces hablar de cosas que no has estudiado tanto... A ver, intuitivamente a mí me parece que resistir es oponerse. Entonces, creo que resistir no es muchas veces la solución. Resistir en el sentido o la acepción del término de perseverar, sí. Pero fijaos un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Y es muy importante. Galicia somos de mar y quizás pues es muy frecuente que la gente pues aprendemos a nadar de pequeños. Y una cosa que nos dicen siempre es que si te lleva la corriente, ni se te ocurra ir contra la corriente. Me acuerdo en Basteguy una vez que era muy difícil, pero porque yo quería ir a la costa y mi cabeza me decía, en la costa vas a estar muy seguro, pero la cosa es, si quieres llegar a la arena, tienes que salir porque hay una corriente. Y entonces resulta que efectivamente nos dirigieron las señales y acabamos en las rocas pegadas del otro lado. Y caminando llegamos. Creo que la metáfora o el símil es útil. Resistir en el sentido de resistiré, etcétera, etcétera, y voy a seguir intentándolo y voy a perseverar, sí. Resistir en el sentido de oponerte y no entender que a veces fluir o tomar una decisión de flexibilidad y cambio, entonces no. Por lo tanto, creo que la resiliencia tiene como sus componentes la flexibilidad y la perseverancia. Y también entre otros elementos tiene que ver con identificar aquellas cosas que te preocupan o que te afectan, pero dedicarle tiempo a aquellas en las que te puedes, en las que puedes influir, porque si no,
estarás malgastando tu propia energía. Pues sí, cierto. A ver, María, mira, María, dinos, ¿cómo podemos desde los equipos hacer entender a los líderes que somos importantes y que cuidar nuestra felicidad les aportará un beneficio? Muchas gracias por tus aportaciones. A ver, yo creo que efectivamente aquí hay un gran reto, ¿no? Y hay empresas cada vez más y líderes que lo están entendiendo. Yo hice hace unas semanas un taller para una empresa que se llama Caterpillar, hacen tractores, camiones y tanques de guerra, y resulta que teníamos un taller de 2 días de duración que incluía una parrillada, una carne que se elaboraba entre todos los participantes. Y al terminar la parrillada, pues el hombre dijo, mira, yo habíamos bebido unas copas de vino, etcétera, etcétera, que yo creo que eso siempre ayuda a fluir. Y entonces dijo, mira, yo os quiero hacer un reconocimiento a nuestra directora de Recursos Humanos, porque como bien sabéis, yo era de los que entraban en mi despacho y salían llorando. Y ella me habló, me empezó a hablar de bienestar y de felicidad. Al principio me lo tomé como que si estaba de broma, y ella fue muy inteligente a la hora de decirme pues una serie de indicadores. Entonces, nuestro reto para conseguir el cómo convertir a las empresas que todavía lo ven como, ay, eso es una moda, que eso está bien, pero es para, si eres pequeña empresa dices para las grandes, cuando eres grande dice, no, como erais pequeñitos lo pudisteis hacer. El caso es que te puede parecer bien, pero como que no es para ti. Entonces, el argumentar. Y yo una estrategia que propongo muchas veces es hacer un piloto. Es decir, un ámbito donde tú puedas hacer alguna intervención y ver qué sucede, para de esta manera estimular. Entonces yo creo que todas las áreas de recursos humanos, de talento, pues tienen el gran reto de buscar la manera inteligente de vender, de explicar y de convencer, y creo que cada vez tenemos más argumentos porque, insisto, si no crees en el bienestar, ¿qué quieres? Generar malestar. ¿Cuánto cuesta el malestar? ¿Cuánto cuesta la conflictividad laboral? ¿Cuánto cuesta la salud mental, las bajas, el absentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación y de alguna manera pues responsabilizarnos a nosotros mismos de ser quienes tenemos que convencer a las organizaciones y a los líderes, y no victimizarnos diciendo es que en las empresas todavía, o típicos, ¿no? Pues en España vamos muy atrasados, en Galicia todavía no han llegado esas teorías, y con eso nos victimizamos y nos quedamos tan tranquilos diciendo que es muy difícil o es imposible. No, tenemos que volver a intentarlo, argumentar mejor, etcétera. Vamos a ver, bueno, pues sigue a xente participando, moi activa. Mira, Manu Durán, dinos, gracias Santiago, fantástico, me llevo la psicología positiva como herramienta. Eu digo que eu tamén, así que aí queda apuntado. Isabel Moreno, dinos, excelente martes masterclass, así que pues tamén moi satisfeita. E Mar, dinos o seguinte, gracias Santiago, me llevo el bienestar organizacional es una cuestión de responsabilidad ética y de estrategia de negocio. E, efectivamente, sea a mellor estrategia de negocio, ¿no? Por lo que estamos vendo. Sí, de hecho, a ver, es que es una cosa que también es muy interesante. En el vídeo veíamos algo que tiene que ver con neuroliderazgo. Una cosa muy importante en el tema del liderazgo es que en estos momentos, como es tan escaso y tan crítico y tan importante, se están poniendo a colaborar distintos ámbitos, disciplinas del saber. Y esa colaboración multidisciplinar ayuda a avanzar. Me refiero a que, por ejemplo, en el ámbito de la neurociencia podemos medir en sangre o en saliva la presencia de determinadas hormonas, podemos fotografiar qué partes del cerebro se activan, y en este sentido creo que es muy importante el darnos cuenta de que somos más saludables cuando tenemos determinadas circunstancias. Por ejemplo, pues nos cae bien nuestro jefe, le admiramos, ya si nos inspira ya la bomba, y resulta que nuestra vida es mucho mejor si generamos y nos preocupamos de los demás. ¿Que hay situaciones difíciles? Sí. ¿Que te equivocas? Pues por supuesto. Pero tener esa buena intención es muy importante. Y en el ámbito de la neurociencia, por ejemplo, la electricidad que conecta las distintas neuronas nos hace ser más rápidos de reflejos, que cuando esa sinapsis neuronal, que cuando tenemos miedo, que aumenta el nivel de glutamato, lo explica muy bien Mario Alonso Puig, y entonces cuando aumenta el nivel de glutamato, la conexión entre las neuronas empeora y somos más torpes todavía que de lo cotidiano, ¿no? Más. Entonces, ese tipo de cuestiones es muy importante porque
no es magia la psicología positiva, es ciencia que estudia cómo determinadas intervenciones pueden ayudar. Ahora, ¿debería ser suficiente con que es una responsabilidad ética? Sí, pero parece que no iba a ser suficiente. Lo que sucede, y por eso yo soy muy optimista en relación al siglo XXI, es que además es rentable y por lo tanto las organizaciones, aunque no sea por convicción, lo llevan a sus programas a la hora de ver que los que tienen mejor resultado lo están llevando a cabo y empiezan a ver que funciona. Entonces, pues creo que es una gran oportunidad. Bueno, pues mira, Blanca, dinos, muchas gracias Santiago, todas tus aportaciones son fantásticas. Me gustaría que nos dijeses cuánto de amplio puede ser el concepto de bienestar organizacional en las organizaciones. Eu non sei se Blanca se refire a algo que a mí se me pasaba por la cabeza cando ti falabas. Eu pensaba, empresas con horarios flexibles, con certa flexibilidade cos traballadores, semanas laborais ou mellor con algunha compensación. Ese tipo de cousas axudan. Non sei se Blanca vai por aí, pero en todo caso, ata que punto? A ver, el ámbito es tan amplio y que están haciendo, por lo tanto, pues no creo que nadie se atreva a establecer un perímetro un perímetro conocido e infalible y que podamos hablar de algo. Hay muchos ámbitos dentro de la psicología positiva y dentro del bienestar laboral y cada vez aparecen más. Esto de, por ejemplo, fijaos, qué interesante, ¿no? El tema de trabajar fuera de trabajar desde casa. Pues tú haces cualquier investigación previa a la pandemia decía, ¿usted cree que su organización puede utilizar sistemas de trabajo de teletrabajo? Y solamente pues, no superaban ni el 15% de las funciones en las organizaciones. Y nos fuimos y lo hicimos todos, prácticamente al 100%. Y se demostró que había una creencia limitadora absurda. Ahora hay todo un ámbito que hay que debatir porque resulta que las personas no queríamos ir a trabajar a casa y ahora no queremos volver a la oficina. Y hay un gran movimiento en Estados Unidos y en el mundo en general que se llama The Great Resignation y es que hay millones de personas que están dejando sus trabajos. Igual que sucedió, por cierto, después de la crisis del 2008 en países como Holanda, donde se compartió parte del trabajo y dijeron, bueno, pues vamos en vez de despedir al 30% de las plantillas, vamos a reducirnos la jornada y los salarios el 30%. Cuando volvieron, le dijeron, señores, ya pueden volver y ya les vamos a pagar el horario del 100% y el salario del 100%. Y muchísimos dijeron, no, ya no voy a volver. He aprendido a que puedo vivir con menos y no voy a renunciar por un 30% más a tener tiempo para mi familia, para mi ocio, para mis hobbies, para un montón de cosas. Entonces, el mundo está under construction, está en redefinición permanente, pero acelerada. Y entonces, el ámbito del bienestar tiene un espacio muy amplio. Pero ya contestando también a la matización de la pregunta de Susana, efectivamente, el equilibrio entre la vida personal y la profesional, el hecho de que, recuerdo en R, el 100% de las mujeres cuando daban a luz y un porcentaje también importante de hombres reducían la jornada cuando iban a dar a luz. Y no estaba mal visto. El poder hacer eso era un gran generador de compromiso. Entonces, de alguna forma que yo pueda sentir que mi empresa se preocupa por mí, me lleva a mí a preocuparme por mi empresa. Y se convierte en un círculo virtuoso. Pero sí, no soy capaz de ver cuáles son los ámbitos. Creo que cada vez es más crítico, más estratégico y por lo tanto creo y espero que el trabajar en estos ámbitos cada vez tenga más espacio, más protagonismo y ocupe más recursos. Pues ojalá que sí. Mira, Pedro, dinos, gracias Santiago. ¿Crees que hoy son más bienvenidas en las empresas las teorías de inteligencia emocional, psicología positiva, etcétera? ¿Cómo podemos aprovechar desde los equipos esta brecha para poder hacer avanzar a líderes y organizaciones? Bueno, ese é o gran desafío, ¿no? É a gran pregunta. En relación a la primera parte, sí creo. O creo que sí. Efectivamente, las empresas están más abiertas. ¿Por qué? Pues porque, como decía, cada vez hay más conciencia de lo que de verdad importa y de nuevos elementos que antes se veían como, bueno, de ahí, y ahora resulta que es estratégico. Entonces, pues, el que más y el que menos, pues va a un programa de actualización de directivos, a reflexiones como esta, y se da cuenta y dice, oye,
tengo que saber algo más porque me han hablado de resultados y no me lo está diciendo un académico de la universidad de no sé qué, con todo el respeto y agradecimiento a los académicos que hacen una gran labor, sino que ya cada vez hay más ejemplos contrastados donde se ven las consecuencias de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que debemos aprovecharlo. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Pues de nuevo, primero con rigor. Es decir, y en este ámbito, tanto en el coaching como en la psicología positiva, a veces acercándonos a la autoayuda, hay mucho, a ver cómo lo digo, bueno, se puede decir, ¿no? Cantamañanas, se puede decir, claro que sí. O altos niveles de frivolidad, ¿no? Basándose en la confianza de muchas personas o en la ingenuidad. Creo que eso es muy importante. Busquemos herramientas contrastadas, veamos, analicemos, porque si tenemos la oportunidad de llevar la psicología positiva, la inteligencia emocional a las organizaciones y nos equivocamos, a lo mejor estamos haciendo un efecto vacuna de la propia organización contra la inoculación de siguientes intervenciones. Pero el tema de la inteligencia emocional, recuerdo a mi admiradísimo Victoriano Reynoso, que era presidente de Unión Fenosa, también de la Asociación del Progreso de la Dirección, que decía en un momento determinado que él era ingeniero de caminos. Hacía años que había dejado de ser un técnico y lo que tenía que desarrollar era siempre su inteligencia emocional. Y era inteligencia emocional en los países, en los sectores, en los momentos personales, profesionales. Él tenía, su gran objetivo era generar entusiasmo, generar altos niveles de energía, porque los objetivos eran tremendos. Y ya para terminar la respuesta, o esta respuesta, recordaría también a Goleman, que decía que nos contratan por nuestra competencia técnica y nos despiden por nuestra incompetencia emocional. Entonces, creo que en este sentido, pues todos los líderes, pues muchos tenemos en ocasiones miedo, porque no estoy seguro de que yo pueda estar a la altura y me pueda adaptar a los nuevos retos. Y es humano. Y decir, tengo miedo o pedir ayuda no debilita mi liderazgo, sino al revés. Desconfiad de los líderes infalibles que nunca tienen miedo, que nunca se equivocan y que nunca cambian de opinión y nunca piden perdón. Pero pensemos en que la inteligencia emocional de una organización es la que tiene cuando nace o la que contratamos, menos la que destruimos, más la que desarrollamos a través de estos programas, ¿no? Entonces, el identificar herramientas para estar en permanente proceso de aprendizaje o lifelong learning, un aprendizaje toda la vida, es fundamental para las empresas y para las organizaciones. Igual que vamos al gimnasio o igual que cuidamos nuestra nutrición, igual que tenemos que hacer una gimnasia mental, emocional, para poder afrontar esto que nunca se había visto en la historia, igual que tampoco se había visto que en una organización simultáneamente coincidan 4 generaciones de personas que por sus rasgos de edad priorizan sus necesidades como les da la gana y como les apetece. Y hace que a veces esa torre de Babel multigeneracional pues lleve a desajustes de comunicación y de falta de entendimiento. Bueno, Isabel Moreno, que nos fai a seguinte pregunta, que está moi relacionada con todo o que vimos falando, obviamente. ¿Podrían los valores contribuir al bienestar organizacional? Bueno, os valores son esenciais. E levamos falando de valores todo este tempo, non? Saíron moitos. Efectivamente. Los valores, al ver la pregunta, al escuchar la pregunta o leerla y escucharla, se me ocurre, vienen a la cabeza 2 ámbitos de los valores. Primero, todos tenemos unos valores. Lo que pasa es que los valores se identifican con valores positivos y genuinos, pero hay valores negativos. El valor de la deslealtad, que sería lo contrario, otro valor, ¿no? Pues bien, todas las organizaciones tienen cultura y tienen valores, pero pocas organizaciones identifican qué valores tienen, qué valores quieren tener y planes de acción para transitar entre donde están y a dónde quieren llegar. Y los valores y la cultura es el tablero donde se juega la partida. Y esto es importantísimo. Por ejemplo, forman parte de la cultura el que se fomente la promoción interna o que se esté contratando siempre para las posiciones más atractivas a personas de fuera. Seguramente lo mejor es hacer una cosa mixta, ¿no? Pero potenciar el talento y el esfuerzo y reconocerlo, pues es mucho más importante que otras cosas, ¿no? Entonces, los valores
tienen que ver con una serie de elementos que te caracterizan o caracterizan tu comportamiento a nivel individual y a nivel organizacional, ¿no? Y es muy interesante porque también hay herramientas que miden los valores. Hay una herramienta que se llama el Values Index y que yo no conocía. Hice mi propio test de valores y resulta que yo soy una persona altruista conceptual, de acuerdo con la topología de valores de unos autores. Habrá varias. Y entonces me dice la persona que lleva el programa, por eso eres tan feliz en tu trabajo. En la vida también razonablemente. Y hoy ha sido un día muy bonito también para mi hija Macarena. Y Pero lo cierto es que si eres altruista conceptual y te dedicas a lo que yo me dedico, te lo pasas bomba. Entonces, ¿en qué medida conoces tus valores y procuras encontrar una ocupación, unos retos que tienen que ver con tus valores? Creo que tenemos que hacer más énfasis en el autoconocimiento, porque resulta que a veces queremos ser felices y todo lo que nos rodea en el trabajo, tanto por contenido como retos, porque no me identifico ni me vinculo con los valores de mi compañía, etcétera, es un horror y es justo lo opuesto. Y entonces nos sorprende que no nos encontremos bien y que no afecte a nuestro bienestar organizacional. Pues es que es imposible. Es imposible. Pero cuando sí hay una consonancia de valores, pues resulta que eso hace que fluya. Por eso también es muy importante en las organizaciones tener en cuenta los valores de las personas que contratamos y en qué medida se vincula a nuestra propia compañía. Recuerdo un caso, una anécdota que no puedo dejar de compartir. No una anécdota, una vivencia, una experiencia. Recuerdo haber entrevistado a un chico, no sé dónde estará el hombre, de Cangas. Entonces es un ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Vigo. Y entonces ya habíamos terminado, el tipo, un tipazo, o sea, un chaval, bah. Y entonces le digo, oye, pero la verdad es que también menuda pregunta, yo no sé por qué me salió. Y digo yo, ¿cuál es tu principal miedo? ¿Qué no podemos hacer bien? ¿O hay algo que te asuste o que te dé miedo? Y dijo, Santiago, é que son o adestrador do equipo dos rapaces de remo da parroquia, e o que non sei se serei quen de aturalo, é que adestramos todos os días do ano, excepto 2, e deixar de facelo non sei como o vou levar. Entonces, imaginaos el valor del chaval de una perseverancia, una generosidad, una entrega, un no sé qué. Ese tipo es de los que todas las organizaciones lo quieren. Cada vez que haya una vacante, todo el mundo va a decir, este es el perfil, etcétera, etcétera. Entonces, fijémonos más en los valores, porque después resulta que dice, qué suerte tuviste, ¿no? O qué suerte seguramente tuvo este hombre. Pero claro, la suerte no es el azar. Sí hay circunstancias que influyen en nuestra vida, no podemos negarlo. Pero lo cierto es que, pues, construimos nuestro propio destino. Bueno, o fío do que falas eu non me teño que facerlle tamén unha observación que falamos de optimismo e eu procuro selo e todos procuramos selo, pero Santiago, digamos a verdade, hai xente tóxica. Entre os líderes, tamén entre os equipos, hai que saber de algún xeito tamén identificar esas persoas que non suman, senón que restan. Estamos falando en positivo, pero tamén é certo que hai que saber ver o que non nos pode axudar na empresa, non? Nin como compañeiros, nin como persoas do equipo, nin como líderes. Esas persoas tamén existen. Sí, de hecho, las organizaciones orientadas a generar bienestar no son organizaciones que no puedan ni deban tomar alguna decisión traumática, ¿no? Yo recuerdo un caso concreto, no voy a mencionar en qué organización, que lo intentamos todo con una persona. Ni cursos, ni programas. Bueno, pues yo creo que quería ser infeliz, Entonces era muy problemática esta persona porque cada vez que llegaba alguien no podías ponerla cerca porque la contagiaba de una manera brutal, ¿no? Era de las que pues no se comprometía con los objetivos. Yo no digo de prolongaciones de la jornada de forma sistemática porque eso no está bien, no se debe permitir, pero sí hay momentos donde tienes que hacer un esfuerzo extra. Nunca se podía contar con esa persona.
Y cuando esta persona se iba, le decía a los que se quedaban, sí, yo también me quedaba hace años y así me lo pagaron. Era como, además no se conformaba, sino que era tóxica. Y como hemos visto en el ejemplo del agua y el café, era muy contagioso, ¿no? Y entonces, pues sí, hay momentos donde hay que sacar esa pieza dentro del sistema porque nos está haciendo la vida imposible a los que le rodean. Curiosamente, cuando se le invitó a salir, pues pensábamos que podía haber algún, porque sí tenía cierto ascendiente, y pensamos que la reacción podía ser negativa, decía su jefe. Y resulta que la gente lo que dijo fue, pues ya habíais tardado ¿por qué tardasteis tanto? Porque es que era muy difícil, ¿no? El querer. Y entonces, ojo con la toxicidad, porque a veces es necesario tomar una decisión de este tipo, porque es necesario y porque con ello preservas precisamente el bienestar general común, y si no lo haces, estás siendo un irresponsable porque estás anteponiendo a una persona. Bueno, pois quedémonos co positivo, non? Traballar o optimismo, os que o teñan xa de serie estupendo, e os que non, esa cousa boa, que se pode traballar, non, Santiago? Así que hai esperanza para todos. Todos podemos mellorar. Todos podemos mellorar. Todos podemos e debemos tratar de mellorar. Bueno, pois hai moitísimas felicitaciones de participantes, moitísimas grazas polas túas aportacións, moi interesantes, reflexións moi atinadas. Falta moito por facer, tamén nos di algunha xente, isto sabemos que é así, non é ningún segredo. Bueno, oxalá poder escoitarte axiña noutra iniciativa parecida a esta, Santiago, porque aprendimos hoxe moitísimo, queremos darche as gracias. Nada, aquí te esperamos na terra, na túa terra, cando che cadre de vir, que esperemos que sexa axiña. Non sei se ti ves polo Nadal ou non. Vou, xa teño o meu billete de avión para o día 14 de decembro. Estarei en Galicia ata o final de xaneiro. Bueno, pois nada, un placer hoxe poder aprender de ti, un luxo, terte hoxe nesta webinar así un pouco especial de estrea, a que lle van seguir moitas outras. Grazas a todos os participantes polo voso interese, polo voso compromiso, e esperemos mellorar todos a partir tamén do que nos contaba hoxe Santiago. Recordamos que a próxima semana temos con nos a Soraya Álvarez, líder de vendas en Iberia, Italia e países nórdicos no segmento Pymes en LinkedIn Talent Solutions, falándonos sobre social selling, que é unha nova ferramenta para conectar ca clientela e para aumentar vendas, que tamén é algo que nos interesa moito. Así que podedes, como sempre, inscribirvos en sempre.gal. Así que, sen máis, Santiago, despedímonos, non? Non sei se o pasaches ben. A min fíxoseme curtísimo. Eso sempre é bo sinal. Efectivamente, mira, yo pregunto a veces cuánto dura una hora, ¿no? Y una hora depende, y dicen, pues 60 minutos, ¿no? Y dicen, no, depende de lo que hagas. Puede ser, efectivamente, me quedan 59 minutos, qué horror, o decir, pues sí me ha pasado volando. A mí sí me ha pasado volando y os agradezco muchísimo y os deseo muchísimo éxito, tanto a Sempre como a ti, Susana, a las organizadoras y a todos los participantes. Pois moitas grazas, o mesmo para ti, Santiago, parabéns polo teu traballo e a seguir colleitando éxitos, e aquí te agardamos sempre. Unha aperta moi grande. Perfecto. Grazas a todos os participantes, vémonos a semana que ven os que querades poidades, e xa sabedes que hai moitas iniciativas que vos agardan nas vindeiras datas en Sempre da Xunta de Galicia. Moi boa noite.